Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos. Y en nombre de nuestro rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Claudio Rojas Miño, de nuestro decano de la Facultad de Medicina, doctor Iván Castillo Montesinos, y del director del Centro Oncológico, doctor Raúl Silva Prado, reciban ustedes el más cordial de los saludos y parabienes en las octavas jornadas oncológicas de la UCM 2022. En nuestra segunda jornada, donde abordaremos un tremendo tema, sexualidad y cáncer, de eso sí se habla. Recordarles que en estas octavas jornadas oncológicas del Maule, que son cuartas jornadas oncológicas macrorregionales del cáncer, de las regiones de O'Higgins y del Maule, que son las segundas jornadas oncológicas nacionales, y en esta ocasión las primeras jornadas oncológicas latinoamericanas, son posibles gracias a este esfuerzo mancomunado que hace la sociedad civil, que hace la academia, que hace los servicios públicos y la empresa privada. Entonces, por eso es importante resaltar el trabajo en colaboración que hemos hecho con la Fundación Vida, el Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, la Seremi de Salud del Maule, la Seremi de Salud O'Higgins, los servicios de salud de ambas regiones, con el apoyo de empresas Pfizer, principalmente su clúster para Latinoamérica, en poder sacar a ustedes estas jornadas. Recordarles que se encuentran disponibles en nuestra página www.jornadasoncológicas.cl nuestra sesión de apertura, el módulo 1 que estuvimos viendo y que estuvimos pasando el día martes, en nuestra primera jornada, donde recibimos la presentación del doctor Alejandro Berkovich sobre leucemias agudas, una mirada de innovación. Acá podrán revisarla y compartirla también cuantas veces quieran. Además, es importante indicar que al finalizar las sesiones de exposiciones se realizará una evaluación y encuesta vía web, con lo cual les permitirá obtener la certificación oficial de estas jornadas por parte de la Universidad Católica del Maule, correspondiente a un curso de 23 horas. Por otra parte, la encuesta también nos va a permitir a nosotros poder tener una retroalimentación para nuevas versiones. Vamos a dar una mirada acá al chat. Hola Sergio, ¿cómo está? Sergio Flores, ahí dándonos sus saludos. ¿Cómo está Hans? Carolina, buenas tardes. ¿Cómo está Javiera? Manuel Bascuñán, muy buenas tardes. Hola Lorena, ¿cómo está? Fernanda también está acá, muy buenas tardes. Saludos desde el Hospital San Camilo de San Felipe. Está Sergio también, ahí también saludando, entregando sus saludos. Está buenas tardes, saludos de Empedrado. Está saludos desde Machalí también, nos están entregando. Dicen, ¿quién más está ahí? A ver, vamos viendo. Buenas tardes, saludos de Empedrado. ¿Dónde están las evaluaciones? Las evaluaciones las vamos a hacer al final. Ahí vamos a hacerlo al final cuando ya pasemos todos los módulos. Buenas tardes, dice Esteban Frandón. Buenas tardes también, Patricio. Todos ahí participando en el chat, genial. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Está Carmencita también acá de la Seremi del Maule, buenas tardes. Un gran saludo a las regiones del Maule y O'Higgins. A Christopher también, saludos desde Requinoa. A Berta también desde Linares. Muchas gracias a Mauricio, que está también presente acá desde Colina, así que genial. Genial poderlos tener acá dentro de nosotros, participando de las jornadas. Saludos desde Osnir, Marcela, Krishna también acá. Genial, genial que estén ahí atentos, que estén participando. La verdad que hemos tenido muchos saludos por ustedes, nos han escrito, han estado activas nuestras redes sociales, han estado activos también nuestro correo y hemos estado recibiendo todos estos saludos en nuestra jornada oncológica que nos tienen muy contentos. Así que agradecerles, saludar por supuesto a toda la gente, los profesionales que nos acompañan desde México, desde Colombia, desde Ecuador, donde nos han escrito también de Argentina, de Perú, a todos los profesionales de Chile, de distintas ciudades, desde Arica, Antofagasta, La Serena, Coyhaique también, Valdivia, en el centro, por supuesto, todas las comunas aquí de la región del Maule y la región de O'Higgins han participado mucho de nuestras jornadas y estamos realmente muy contentos.
Así que vamos a dar comienzo a nuestro segundo módulo, a nuestra segunda etapa. Vamos a presentar entonces a nuestras siguientes expositoras. Voy a dejar con ustedes a María Laura Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la Aconcagua. Especialista en psico-oncología, tiene un posgrado en psico-oncología y humanización de la salud de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Magíster en cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miembro del Servicio de Oncología del Centro de Integración Oncológico Regional de Mendoza. Miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Cuyo. También voy a dejar con ustedes a María Laura Dupanlou, argentina también, médico, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en psiquiatría, egresada de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental de la provincia de Mendoza. Desde el año 2019, psiquiatra del Centro Oncológico de Integración Regional COIR de la provincia de Mendoza, y forma parte del Comité de Tumores del Hospital Luis Lagomaguier, institución donde cumple funciones en el consultorio de psico-oncología y en la evaluación y acompañamiento de pacientes oncológicos. Es además miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras de Mendoza. Así que nosotros estamos tremendamente contentos de poder dejar aquí con ustedes ahora a quienes nos van a presentar nuestro segundo módulo de sexualidad y cáncer, de eso sí se habla. A disfrutar esta presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Laura Rodríguez, soy psicóloga, psico-oncóloga. Bueno, yo soy María Laura Dupanlou, soy psiquiatra, también me dedico a la parte de psico-oncología, acá en equipo con el licenciado, trabajamos en la Fundación COIR, acá en la provincia de Mendoza, en Argentina. Bueno, y hoy estamos acá y hemos venido a hablar de un tema que habitualmente nosotras observamos que no se aborda demasiado en el ámbito clínico, y en general es un tema que adquiere una importancia secundaria frente a una enfermedad de gran envergadura como es el cáncer. Entonces, nuestra idea es poder hoy hablar un poquito de la importancia que la sexualidad tiene dentro de los tratamientos y en la vida de los pacientes oncológicos, y sabemos que la sexualidad es un aspecto importante en la vida de todas las personas, que hace a la calidad de vida de cualquier ser humano, y los pacientes oncológicos no son la excepción. Entonces, nuestra idea hoy es poder contarles un poquito cómo es que la sexualidad se impacta durante el tratamiento oncológico, cuáles son las terapéuticas que podemos implementar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y fundamentalmente en poder pensar herramientas que nos permitan como equipo poder hablar de la sexualidad de los pacientes en el tratamiento. Ahora bien, en una medicina que tradicionalmente ha tenido como fin fundamental el salvar la vida de la gente, ¿no? Y el fin primario es poder, en el mejor de los casos, curar o salvar la vida de los pacientes oncológicos, objetivos clínicos como la sexualidad habitualmente ocupan un lugar secundario dentro de los tratamientos. Y nosotras pensamos que esto tiene bastante relación con los significados culturales que muchas veces atribuimos no solo a la muerte, sino también a la enfermedad. Cuando pensamos en enfermedad, y especialmente cuando pensamos en una enfermedad oncológica, lo primero que se nos viene a la cabeza, a nuestra mente, como significado cultural, tiene que ver con deterioro, enfermedad, muerte, dolor. Y muchas veces estos significados están contrapuestos porque cuando pensamos en sexualidad, pensamos en vida, pensamos en placer, en goce, en dinamismo. Entonces, al estar muchas veces contrapuestos estos significados, es que la sexualidad ocupa un lugar secundario en el mejor de los casos, y a veces ni siquiera ocupa lugar dentro de los tratamientos oncológicos. Y si hay algún paciente que piensa o que siente deseos de hablar de su sexualidad, en general, como esto no está habilitado dentro del ámbito clínico, aparecen sentimientos que nosotras identificamos como sentimientos de culpa o sentimientos de inadecuación por pensar en la sexualidad. De hecho, si pensamos en las investigaciones, observamos que la sexualidad es un tema que se aborda poco. Está repleta la literatura de investigaciones acerca de los tratamientos, de la eficacia de los tratamientos, de las nuevas terapéuticas, pero de sexualidad se habla poco y se investiga mucho menos, ¿no? En general, dentro de la medicina, la sexualidad se aborda en ámbitos
que tienen que ver con la salud reproductiva, con las enfermedades de transmisión sexual, con la anticoncepción, pero no se aborda dentro del ámbito de los pacientes oncológicos. Entonces, desde esta medicina, cuyo rol fundamental es salvar la vida de los pacientes, ocuparse de la supervivencia, ¿qué lugar ocupa la sexualidad? Bueno, vamos a intentar desentrañar un poco todo esto y por qué es que ocupa este lugar. Nosotros pensamos que en general la sexualidad de la cual hablamos todos, porque la sexualidad es algo que está presente en nuestra vida cotidiana, es la sexualidad que vemos en las propagandas, en la publicidad, es la sexualidad de la gente joven, de los cuerpos perfectos, del dinamismo, pero de esta sexualidad que estamos mostrando hoy acá, es una sexualidad de la cual en general nadie habla, ¿no? Nosotras decimos que es una sexualidad tabú, es una sexualidad de los pacientes enfermos, de los cuerpos imperfectos, de los cuerpos con cicatrices, con ostomías, y en general cuando hablamos de sexualidad, habitualmente lo que nos encontramos es aspectos relacionados con una sexualidad heterosexual, pero la sexualidad homosexual, la sexualidad que no es heteronormativa, no está presente en la vida cotidiana y mucho menos en nuestras intervenciones. Entonces, a veces pareciera que la sexualidad solamente es aquella que vemos en las publicidades y no esta sexualidad que es la que nos encontramos habitualmente en los consultorios. Y en general cuando pensamos en sexualidad pensamos únicamente en coito, ¿no? Y para nosotros la sexualidad es un aspecto de la vida de las personas, es una dimensión del comportamiento humano que muchas veces se expresa a través de nuestros cuerpos, pero que también habla de quiénes somos y que permite el establecimiento de vínculos afectivos con otros, y esto va mucho más allá del coito. Uno de los grandes mitos que nosotros nos proponemos derribar es este, que es que la relación sexual es igual a coito. Vamos a intentar mostrar o vamos a intentar acercarnos a la sexualidad desde un lugar diferente, que no tiene que ver con el coito. Entonces, el primer gran mito que queremos desterrar es que la sexualidad es igual a coito. Supongo que en Chile será bastante parecido a lo que pasa acá en Argentina, pero en Argentina está prohibido decirle que no al sexo, y si son hombres, muchísimo más, ¿no? Es decir, si uno tiene la posibilidad, tiene que tenerlo, y no está permitido el deseo y la elección de decir quiero o no quiero. Otro gran mito es que el sexo solo es bueno si los dos llegan al orgasmo al mismo tiempo, lo cual sabemos que es dificilísimo técnicamente, pero sin embargo seguimos sosteniendo esto como un principio. Otro gran mito, y creo que esto tiene que ver en gran medida con una cuestión cultural, y exactamente, vivimos en una cultura judeocristiana en donde la masturbación está vista como algo malo y solamente los hombres se masturban, ¿no? Las mujeres, la masturbación en las mujeres es un ámbito del cual no se habla. Otro gran mito es que la sexualidad es para los jóvenes, ¿no? Y se terminan las mujeres en la menopausia. La sexualidad, como decíamos recién, de la tercera edad es algo de lo cual nadie habla. Tampoco nadie habla de que la sexualidad es importante a lo largo de los tratamientos oncológicos y que los pacientes oncológicos tienen deseo sexual y tienen vida sexual. A veces los pacientes aparecen con la fantasía de que las relaciones sexuales pueden provocar una recaída, y así podríamos seguir toda la tarde hablando de mitos, pero la idea es poder ir desentrañando un poco esto y derribando todos estos mitos que están bastante instaurados a nivel cultural. Esto se los he traído simplemente para mostrar, estos son estadísticas del año 2020 del Globocan, acerca de la incidencia de cánceres en el mundo, y si ustedes ven, acá aparece Chile, con 54.000 casos aproximadamente por año, Argentina tiene 130.000, y este es una estimación acerca de la mortalidad de los cánceres. Ahora, ¿por qué les traigo esto? Porque lo que vamos a empezar a ver es que todos estos avances científicos que hemos ido transitando en el último tiempo, avances en los tratamientos, avances en las terapias, avances en la inmunoterapia que tanto bien viene haciendo a todos nuestros pacientes, han ayudado a mejorar los índices de supervivencia. Entonces, como mejora la supervivencia de los pacientes, un gran desafío es poder
no solo que los pacientes sobrevivan, sino que también la calidad de vida que tenga el paciente sobreviviente sea cada vez mejor, y en esto, para nosotros es sumamente importante ocuparnos de la sexualidad. Cuando hablamos de supervivencia, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo es que empieza la supervivencia? Y nosotros entendemos que la supervivencia empieza desde el momento mismo en donde aparece la sospecha de que hay algo raro, ¿no? La sospecha de un cáncer hace que desde ese momento uno pueda empezar a pensar en la supervivencia, entendida como el proceso de vivir con, a través y más allá del cáncer. No me voy a detener en números, pero me parece que, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y esto nos muestra, de acuerdo a los distintos tipos de cáncer, la incidencia de la mortalidad y de la supervivencia. Esto es en Argentina, pero si ustedes ven este gráfico, podemos ver a simple vista que son muchas más las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, que sobreviven que aquellas que fallecen, y lo mismo con cáncer de próstata, pensando que son los dos cánceres con mayor incidencia en la población. Si lo pensamos y lo vemos en la población chilena, aparece algo parecido, ¿no? Entonces, sin detenernos demasiado en números, porque no hemos venido a hablar de eso, sí queremos mostrarles cómo, a simple vista, vemos que es mucha más cantidad de pacientes los que sobreviven que los que quedan en el camino. Entonces, es por eso que hoy estamos acá ocupándonos de todos estos pacientes que van a sobrevivir y de quienes tenemos que intentar favorecer que puedan tener la mejor calidad de vida posible, incluyendo la vida sexual. Si bien yo les decía recién que se ha investigado poco en relación a la sexualidad de los pacientes oncológicos, la investigación que hay y la literatura que hay respecto a sexualidad y cáncer coincide en que aproximadamente entre un 30 y un 90% de los pacientes que tienen cáncer van a padecer algún tipo de disfunción sexual. Y sabemos que casi todos los tratamientos tienen el potencial de alterar la función sexual. Si pensamos en tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, de hormonoterapia, ni hablar en tratamientos de braquiterapia, todos van a alterar de algún modo la función sexual. En unos minutos Laura les va a ir contando, pero sabemos que todos, absolutamente todos, tienen el potencial para alterar la función sexual, y también sabemos que no siempre estas alteraciones van a desaparecer al finalizar los tratamientos. De hecho, hay muchas alteraciones que permanecen durante 1 o 2 años después que el tratamiento ha finalizado. Entonces, volvemos a recalcar esto. La sexualidad representa un factor importantísimo en la calidad de vida de los pacientes, y para nosotros el dato más importante es este último, que nos muestra que con el tratamiento adecuado, hasta un 70% de los pacientes puede llegar a mejorar su función sexual. Entonces, nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y como parte del equipo es poder incrementar ese 70% y hacer que ese porcentaje de pacientes crezca. Ahora bien, algunos estudios nos muestran que muchas veces es difícil para los pacientes hablar de sexualidad. Este es un estudio con un N bastante grande, con 3000 sobrevivientes de cáncer, en donde lo que mostró este estudio es que el 66% de los pacientes reportaron discapacidad en el funcionamiento sexual o bien alguna preocupación física relacionada con las consecuencias de sus tratamientos o de su enfermedad. Sin embargo, de ese 66%, menos de la mitad buscó ayuda al respecto. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Que si bien la problemática existe, los recursos disponibles no son tantos, o los pacientes no encuentran siempre un lugar para poder resolver estas dificultades que les van apareciendo a lo largo de su vida durante el tratamiento y después de los tratamientos. Entonces, sabemos y tenemos que tomar conciencia de que tenemos que intervenir de manera precoz para poder no solo evitar este tipo de disfunciones, sino también de actuar tempranamente y de intervenir precozmente. Los estudios entonces nos muestran que los pacientes quieren y necesitan hablar. Sin embargo, observamos que
hay dificultades, ¿no? Esta estadística que digamos anteriormente nos muestra que tenemos grandes dificultades como equipo de salud para poder hablar de sexualidad con los pacientes. ¿Y por qué? A ver, ¿cuáles son esas dificultades? La primera es la falta de capacitación. No sabemos muy bien cómo es la currícula en Chile, pero por lo menos acá en Argentina, ni en la carrera de psicología, ni en la carrera de medicina, hay materias específicas que tengan que ver con la formación de los profesionales en sexualidad. Entonces, sentimos que es un ámbito en el cual muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para poder hablar o para poder intervenir con los pacientes, entonces eso es una gran limitación. Muchas veces ocurre también que los médicos o los profesionales de la salud sienten vergüenza de hablar de sexo con los pacientes, ¿no? A veces se piensa, bueno, pero ¿cómo le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a incomodar? Entonces, hacemos como que no pasa nada y suponemos que si el paciente no pregunta es porque no hay ningún problema. Entonces, de esta manera estamos subestimando la prevalencia de disfunciones sexuales que nosotras venimos a mostrarle que sabemos que existen. Y al mismo tiempo de que los médicos no preguntan, si los pacientes no preguntan, los pacientes también suponen que si los médicos no hablan de sexualidad es porque no debe ser importante a lo largo del tratamiento. Entonces, la consulta en general está llena de aspectos clínicos y la sexualidad, que es un ámbito importante de la vida de los pacientes, queda de lado. Otra de las cosas es que los profesionales no preguntamos. A veces vemos que un paciente viene acompañado por un amigo o por una amiga y no preguntamos cuál es el rol de ese amigo. Y quizás puede ser una pareja no heteronormativa y de ninguna manera vamos a preguntar lo que en general nos genera incomodidad a nosotros como profesionales y por ahí sí es una necesidad que tiene el paciente. Y un tema no menos importante, al menos aquí en Argentina, es la falta de tiempo en la consulta. En Argentina tenemos un sistema de salud diferente. Ustedes saben que tenemos un sistema por obras sociales en donde los pacientes tienen cobertura, pero se necesita llenar una cantidad de formularios que ocupan más de la mitad del tiempo de la consulta. Entonces, muchas veces los profesionales se pasan la mitad o 3/4 partes de la consulta llenando papeles y eso hace que se quite tiempo a la posibilidad de hablar de las cosas que realmente le preocupan al paciente, ¿no? Entonces lo administrativo lleva mucho tiempo y quita mucha calidad de atención en la consulta. Ahora bien, sabemos que a pesar de la alta prevalencia que existe en las disfunciones sexuales en los pacientes oncológicos, muy pocas veces se les presta atención, como venimos diciendo. Ahora, no solamente los cánceres sexuales, es decir, cánceres ginecológicos, afectan la función sexual o la sexualidad, sino también que otros tipos de cáncer sabemos que impactan. Si pensamos, por ejemplo, en un paciente que tiene una colostomía, indudablemente tener una ostomía va a influir en la vida sexual de las personas y no tiene nada que ver con la localización de la enfermedad. Por supuesto, esto tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes, y no solo de los pacientes, sino también en el caso de la pareja si la hubiese, y en todo el entorno. Y tenemos que empezar a trabajar para poder volver a incorporar la sexualidad y la intimidad dentro de la vida de los pacientes, mejorando la calidad de vida de los pacientes, y poder anticipar y prever cuáles van a ser los efectos secundarios de la enfermedad oncológica para que los pacientes puedan tener herramientas y recursos para poder lidiar con eso. ¿Y por qué insistimos tanto en todo esto? Porque sabemos que tener una vida sexual activa en un paciente oncológico mejora la ansiedad, mejora la depresión, disminuye los sentimientos de soledad que muchas veces la misma enfermedad genera, ayuda a que tengan una mejor adaptación a los tratamientos y, por supuesto, es una gran forma de lidiar con las emociones que despierta la enfermedad, como el enojo, la confusión y la incertidumbre, ¿no? Y permite seguir conectado a la vida. Entonces, ¿qué es lo que los pacientes necesitan de nosotros como equipo? Necesitan tener información sobre las consecuencias de los tratamientos y cómo minimizar estas consecuencias. Necesitan tener herramientas para saber cómo afrontar
la sexualidad y necesitamos incluir a las parejas, porque muchas veces las parejas no saben cómo acompañar a sus parejas, valga la redundancia, en función de la vida sexual. Necesitamos tener profesionales capacitados y disponibles a hablar de sexualidad y poder trabajar en conjunto para poder no solamente trabajar con los pacientes, sino también con las parejas, de manera que podamos mejorar la calidad de vida sexual de ambos. Bien, bueno, Laura viene hablando de sexualidad, 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 sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? Lo vamos a decir ya en un ratito, pero bueno, primero algunas preguntas que suelen ser disparadores de las consultas sobre sexualidad, un poco lo que decía Laura, esto de que por ahí hay tanto papeleo administrativo que terminamos siendo nosotras muchas veces y los equipos de soporte el lugar donde los pacientes empiezan a abrirse para hablar de su vida sexual y de sus dificultades, y no tanto con los oncólogos de cabecera, muchas veces por una cuestión de tiempo. Y las preguntas que empiezan a hacerse los pacientes es si el diagnóstico, la enfermedad va a afectar la vida sexual, lo mismo que los tratamientos, si el tratamiento puede afectar su vida sexual, de qué forma, si pueden tener relaciones sexuales en este momento y si no, ¿cuándo? Si hay algún tipo de sexo o de práctica sexual que deberían evitar, si necesitan usar métodos anticonceptivos o protección durante el tratamiento y después, si los tratamientos o los medicamentos que está usando puede transmitirse a su pareja a través de los fluidos corporales, y si hay alguna medida de seguridad que necesitan tomar y por cuánto tiempo. Pero entonces, ¿qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todos los comportamientos, todas las maneras en que las personas se identifican y se expresan de manera sexual. Abarca cómo se ve, cómo sienten, cómo piensan, se piensan a uno mismo como un ser sexual y en la forma en que lo demuestra, a través de la forma de hablar, de la forma de vestirse, de la forma de comportarse. Y sexualidad incluye un montón de términos, como es el término de identidad de género, la orientación sexual, la intimidad, las funciones reproductivas, y no solo el acto sexual o el coito en sí. Por lo tanto, es muy importante cuando los pacientes empiezan a expresarnos todas sus dudas, hacerles entender que sexualidad es mucho más que coito, mucho más que el acto sexual, mucho más que solo la penetración, sino toda una forma de comunicarse y de disfrutar un momento que es necesario, como decía Laura. Las funciones de la sexualidad: tenemos una función comunicativa y afectiva, que es esta que tiene que ver con esta dimensión más relacional de las relaciones, de cómo las personas se expresan, y también definiendo la sexualidad también como un punto de encuentro con uno mismo y con otra persona. Tiene una función erótica, que esta es muy específica para cada persona y que es donde se ponen en juego las conductas, digamos, como más creativas, más lúdicas de la persona. Y también la función erótica es como la más criticada por ahí, o la que tiene, digamos, como una connotación más negativa, más oscura por ahí a nivel cultural. Y la función reproductiva, que es básicamente la que se plantea, digamos, con el tema de la descendencia. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la sexualidad es un término dinámico, es decir, a lo largo de la vida de la persona, la sexualidad va a ir variando y está influida por un montón de situaciones, como son fenómenos culturales, sociales, familiares, históricos, religiosos, que van a hacer que la persona vaya definiendo su sexualidad también según el momento. ¿Cómo el cáncer afecta la sexualidad? Un poco más o menos lo venía diciendo Laura. La mayoría de las pacientes con cáncer ven afectada
tanto su sexualidad como la intimidad después del diagnóstico. Esto puede ser temporal o a largo plazo, depende de varios factores, y puede ser un aspecto difícil de recuperar una vez superada la enfermedad, teniendo que ver mucho por ahí con los cambios que pueden producirse tanto por la enfermedad como por los tratamientos. Entonces, tenemos que se produce un impacto emocional, los efectos secundarios de los tratamientos, que un poquito vamos a hablar más adelante, los temores que aparecen de la persona frente a la pareja, si me va a elegir, si me va a seguir eligiendo, la menopausia precoz, que muchas veces puede aparecer, la dispareunia, la disminución de la libido, que son efectos muy comunes o trastornos muy comunes de la sexualidad. Entonces, el estrés del diagnóstico nos produce un impacto. Ese impacto va a repercutir a nivel físico y a nivel emocional y nos va a generar alteraciones en la imagen corporal, alteraciones a nivel de la libido, variaciones en la forma de tener sexo y alteraciones muchas veces en el placer sexual, tanto en la capacidad de recibir placer como también en la capacidad para dar placer. Si hablamos de enemigos de la sexualidad en el paciente oncológico, la astenia, que produce el cáncer, las alteraciones anatómicas y la fisiología que también se alteran, y las alteraciones de la fertilidad, son los factores quizás más importantes que pueden conspirar para destruir la potencia sexual y la satisfacción, tanto de la persona como de su pareja. Si hablamos un poquito de la respuesta sexual humana normal, sabemos que tiene 6 fases, 2 fases objetivas y 4 subjetivas, donde necesitamos de que la excitación o el estímulo sea absolutamente persistente para ir pasando de una fase a la otra. Esto es muy importante porque no es que, desde la primera fase, listo, y ya está, sino que este estímulo tiene que ser permanente. Y algo muy importante y que vamos a repetir a lo largo de la charla es que la capacidad de sentir placer a través del tacto permanece siempre. Esto no se altera con los tratamientos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta nosotros y recalcárselo a los pacientes, porque por ahí se va a tratar en la parte de educación psicosexual, que va a hablar un poquito después Laura, esto de, empezar a encontrar quizás otras zonas erógenas, quizás otra forma de sentir placer. La fase 1 es la fase de deseo, donde el órgano que prioriza o que lleva el mando es el cerebro, y acá es donde empiezan, digamos, las miradas, los pensamientos, el olor, el contacto físico, cualquier cosa que a mí me despierte el deseo de tener una relación sexual. Siempre tener en cuenta que para excitarse tiene que haber un interés en el sexo, si no, esta fase no aparece. ¿Cuándo se altera esta fase? Fundamentalmente cuando existen enfermedades, no solo enfermedades oncológicas, cualquier tipo de enfermedad, y también en otras circunstancias como en la menstruación, el embarazo, en la menopausia, el consumo de alcohol. La segunda fase es la fase de excitación. Es decir, a esta primera fase, digamos, donde está la parte más mental, aparece la respuesta física a este deseo. Y acá es donde aparece la erección, el aumento de la lubricación, el aumento de la vascularización en la zona genital, etc. Y esto, tener en cuenta que esta fase puede o no conducir al orgasmo. Después viene la fase de meseta, donde este estado de excitación se permanece en forma elevada y sostenida, hay una sensibilidad corporal alta, y si esta fase de meseta se ve interrumpida por cualquier malestar, puede pasarse, no se llega al orgasmo, sino que directamente se pasa a la fase de resolución, pero en forma muy lenta, y pueden aparecer sentimientos de frustración que nos van a, digamos, a condicionar las próximas relaciones sexuales. La fase 4 es la del orgasmo, donde hay liberación de las tensiones acumuladas, la secreción de endorfinas, la sensación de
bienestar, satisfacción y placer. La fase 5 es esta fase de resolución que les decía recién, donde se vuelve todo al estado normal, hay una relajación de todo el cuerpo, y es donde tenemos en el hombre el periodo refractario. ¿Esto qué significa? Que no puede volver a iniciar una relación sexual inmediatamente, sino que hay que esperar un tiempo, y este periodo refractario aumenta con la edad. En las mujeres el periodo refractario no lo tenemos. Y la última fase, que sería una fase más subjetiva, que es la de satisfacción sexual, donde cada persona valorará la relación en forma positiva o negativa. Entonces, el tratamiento oncológico, ya dijimos que nos va a producir una alteración de esta respuesta sexual, tanto a nivel emocional, por afectación de componentes centrales o periféricos del sistema nervioso. Esto puede pasar, por ejemplo, en el caso de las cirugías, por afectación del sistema vascular pélvico, por afectación del eje hipotálamo pituitario gonadal, y también los síntomas físicos, fundamentalmente el dolor, que nos puede generar emociones negativas, puede producir también alteración de la respuesta sexual. Entonces, si hablamos un poquito de los tratamientos que existen en oncología, tenemos la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y otros tipos de tratamientos que, como ya venimos diciendo, pueden tener efectos transitorios o permanentes de la sexualidad. La cirugía es uno de los grandes problemas que tenemos, porque muchas veces producen alteración de la imagen corporal por la presencia de cicatrices, y también la sensación de mutilación que puede aparecer, por ejemplo, en las mujeres que sufren una mastectomía. Dentro de la cirugía tenemos la orquidectomía o la oforectomía, la cirugía de próstata, vagina, vulva, la cirugía de mama, y si bien cada una por ahí tiene cosas más específicas, en términos generales, la cirugía nos va a producir alteraciones hormonales, sobre todo las que están relacionadas con la cirugía de gónadas, la disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada, muchas veces relacionada con la cirugía de próstata, el coito doloroso, la anorgasmia y en algunos casos también la infertilidad. ¿Qué pasa con la radioterapia? La radioterapia produce fatiga, hipersensibilidad en la piel que recibe los rayos, pérdida del apetito, pérdida del cabello, eritema cutáneo, dolor, y cuando la radioterapia es en la zona pélvica, nos puede producir menopausia precoz, infertilidad, coito doloroso, estenosis vaginal, y a veces puede producir diarrea o urgencia miccional, que si bien no tiene que ver específicamente con el aparato sexual, pero sí con el disfrute de la intimidad, con sentirse un poco incómoda, como decía Laura recién. Algo a tener en cuenta es que si la radioterapia es externa no hay problema con la parte sexual, pero si es interna sí tenemos que esperar y hablar muy bien con el médico para ver cuándo se pueden iniciar las relaciones sexuales. La quimioterapia, tenemos los efectos adversos agudos que aparecen inmediatamente después de la quimio, y después los otros, la alopecia, la menopausia, la sequedad vaginal, la dispareunia, la infertilidad. Con la hormonoterapia aparecen los sofocos, menor lubricación, el prurito, el dolor y la quemazón. Y también tener en cuenta que otros tratamientos que se dan a los pacientes con cáncer, como pueden ser los opioides o los antidepresivos, también pueden producir disminución de la libido u otras alteraciones que van a desaparecer al finalizar los tratamientos. Dentro de las disfunciones sexuales más frecuentes, para el hombre la disfunción eréctil, para la mujer la dispareunia, pero en ambos sexos lo más frecuente es la pérdida del deseo sexual, o lo que se denomina trastorno por deseo sexual hipoactivo. Tener en cuenta que estos trastornos, dependiendo la causa, pueden persistir hasta 2 años después de finalizado el tratamiento, y esto también es importante aclarárselos a los pacientes. Si hablamos de los trastornos sexuales, tenemos trastornos del deseo, trastornos de la excitación, del orgasmo o dolor.
Dentro del deseo, el deseo sexual hipoactivo, como decíamos recién, es la causa más frecuente de disfunción sexual en ambos sexos. Y puede tener múltiples causas, causas psicológicas y causas también más orgánicas. La aversión sexual habla ya directamente de evitar una conducta sexual y esto muchas veces está relacionado por ahí con traumas previos que se relacionan, digamos, al acto sexual y que hacen que la persona no quiera tener un encuentro. Los trastornos de la excitación en la mujer y el trastorno de la erección más común en el hombre, sobre todo en las cirugías de próstata o en los tratamientos del cáncer de próstata. Los trastornos del orgasmo, tanto en las mujeres como en los hombres, y la eyaculación precoz en los hombres, y el dolor en el coito, donde tenemos la dispareunia, que es la sensación de dolor, quemazón o prurito que puede aparecer durante la relación sexual, y el vaginismo, que es como una contracción muy fuerte de los músculos del tercio más externo de la vagina, que hace que sea imposible la penetración. Y el vaginismo, la persona no se da cuenta que lo padece hasta el momento en que va a tener la relación sexual. Entonces muchas veces pasa desapercibido. Bueno, ¿qué hacemos entonces con todo esto? Lo primero y lo más importante es poder evaluar, como decíamos desde el principio, cómo está la función sexual de los pacientes antes, durante y después de los tratamientos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Vamos a evaluar distintos aspectos o distintas funciones. Lo primero, como venimos diciendo, es las alteraciones de la imagen corporal y fundamentalmente la imagen que el paciente tenga de sí mismo, ¿sí? Independientemente de cómo sea su alteración física, qué es lo que el paciente ve cuando se mira a él mismo. Vamos a evaluar si existe dolor o no, es decir, cómo está físicamente el paciente, si tiene o no tiene pareja sexual, porque en esto va a ser distinto. Decíamos que lo ideal es poder trabajar con la pareja, pero nos vamos a encontrar con muchos pacientes que no tienen una pareja, entonces vamos a tener que trabajar, bueno, cuándo y en qué momento va a comunicar esto que le pasa en su cuerpo, cómo se va a enfrentar con un otro, con una ostomía, con una mastectomía, con marcas. Vamos a evaluar también la fertilidad, no es lo mismo aquel paciente que tiene fertilidad cumplida que aquel que no solo tiene que resolver su sexualidad, sino que también tiene que pensar si quiere o no preservar óvulos o espermatozoides. En aquellos casos en mujeres en donde, por ejemplo, han sufrido una histerectomía, es un duelo el que tienen que transitar porque tienen que duelar la pérdida de la fertilidad. ¿Cómo es la función sexual? Es decir, cómo eran sexualmente previo a enfermarse, cómo era la vida sexual, qué cosas disfrutaban, cómo llegaban al orgasmo, qué les daba placer. Y esto es muy importante porque muchas veces, bajo el manto de la enfermedad, se enmascaran cuestiones que tienen que ver con disfunciones sexuales preexistentes. Y otro aspecto muy importante a poder evaluar es si existen trastornos de ansiedad o depresión, porque como les decía Laura recién, esto impacta e influye en la vida sexual. A veces nos encontramos con dinámicas relacionales de pareja parecidas a estas. Las mujeres dicen, mi cuerpo no responde, y a su vez el hombre piensa, el hombre o la mujer, porque esto, si bien está hecho en pareja, es para ambos, no quiero hacerle daño. Ella puede pensar, él ya no me toca, él puede pensar, no sé dónde tocarla ni qué hacer. Ella piensa, ya no le resulta atractiva, y él piensa, no quiero que se siente obligada. Ya no me mira como antes, si la miro me voy a hacer sentir incómoda. Ya no le gusto, si le digo cuánto me gusta me voy a sentir un pervertido. Ponemos estos ejemplos porque esto es lo que habitualmente pasa. Entonces, lo que esto genera es la evitación del encuentro sexual. Entonces, ¿cómo podemos intervenir para evitar este tipo de cosas? Lo primero y lo más importante es poder explicar la problemática sexual, es poder explicarle a los pacientes esto que acaba de describir Laura, cuáles son los factores físicos que impactan en la sexualidad, poder ofrecer un espacio de educación sexual redefiniendo la visión que cada uno tiene de la sexualidad,
haciéndolo más adaptativa, corriendo el imperativo coital, buscando nuevas alternativas para la satisfacción sexual y fundamentalmente fortaleciendo los vínculos afectivos de los pacientes. Entonces, si pensamos en una intervención que vaya de menos a más, lo más importante es poder habilitar el espacio para poder generar confianza, que los pacientes puedan preguntar sobre sexualidad y si no preguntan, uno poder hacer preguntas para habilitar la posibilidad del diálogo con el paciente, poder hacer psicoeducación respecto a las consecuencias sexuales de los tratamientos. A veces podemos, si no hay tiempo, otorgar algún material escrito que el paciente se pueda llevar para poder tener información. Y en el caso de que ya exista la disfunción, poder hacer un tratamiento cortado a la medida de cada paciente, incorporando, en el caso de que existiera, a la pareja sexual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Esto que dijo Laura y que vamos a recalcar todo el tiempo. Independientemente de que el coito esté dificultado, la vida sexual sigue, el placer y la satisfacción siguen siendo posible, aun si la sexualidad cambia. Es importante entonces, como decía Laura, habilitar un espacio para empezar a pensar en la sexualidad. Decíamos que era la primera etapa, o la primera fase, el poder habilitar un espacio para poder pensar en sexo y transmitirle al paciente que siempre se conserva la posibilidad de sentir placer a través del tacto. Podemos ayudar a los pacientes a generar lo que nosotras llamamos encuentros sexuales con espontaneidad programada, es decir, empezar a habilitar espacios en donde los pacientes puedan volver a tocarse, puedan volver a acariciarse, puedan volver a conectar con el cuerpo, sin necesidad de que eso derive en un coito. Podemos ayudarlos a reerotizarse, a reerotizar el cuerpo a través de trabajar las fantasías y, fundamentalmente, ayudar a los pacientes a evitar la evitación, porque la evitación del encuentro sexual genera inhibición. Entonces, mientras más se evite, más se va a inhibir la conducta sexual. También trabajamos con técnicas un poco más específicas para mejorar el deseo y el placer. Trabajamos con técnicas cognitivo-conductuales, en donde buscamos la aceptación de la nueva imagen corporal, la reerotización de zonas corporales que no han sido zonas erógenas anteriormente. Les damos a los pacientes muchas veces herramientas que tienen que ver con el manejo de la ansiedad, que como decíamos anteriormente influye en la sexualidad de los pacientes. Trabajamos con técnicas de relajación, con técnicas de focalización sensorial, con técnicas de mindfulness que permitan volver a conectar con el cuerpo y volver a predisponer al cuerpo a la vida sexual. También a veces usamos algunos dispositivos sexuales. Instamos a las pacientes a que puedan mirarse. Quizás les parezca raro contarles esto, pero hay pacientes que no conocen sus vaginas, entonces trabajamos para que puedan conectar primero con su propio cuerpo para después poder conectar con un otro. Ayudamos a las pacientes a desmistificar, como hablábamos al principio, aspectos relacionados con la masturbación para que puedan volver a conocer su propio cuerpo y de esta manera ayudarlas a que puedan volver a retomar su vida sexual. Y en aquellos casos en donde ya nos encontramos con una disfunción presente en la vida de los pacientes, como puede ser la atrofia vaginal, la sequedad o la irritación, trabajamos ayudando a las pacientes, especialmente a aquellas que van a ser sometidas a un tratamiento de radioterapia, con el uso de dilatadores vaginales de tamaño progresivo, porque si bien es importante trabajar toda la sexualidad extravaginal, es fundamental que las pacientes no pierdan la función sexual vaginal. Muchas veces nos apoyamos en otra de los miembros del equipo, que es la kinesióloga, para trabajar el fortalecimiento de los músculos pubococcígeos. Ella instruye a las pacientes en la realización de algunos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, y en aquellos casos en donde esté indicado, porque claramente no todas las pacientes pueden recibir terapia hormonal sustitutiva, esto de acuerdo al tipo de paciente, se evalúa con el médico la posibilidad de ayudarlas a las pacientes con este tipo de tratamiento. También ayudamos o instruimos en el uso de lubricantes e hidratantes, como Laura decía. Una de las consecuencias de los tratamientos tiene que ver con la sequedad vaginal o con la estenosis vaginal. Entonces, usamos o ayudamos a las pacientes a usar lubricantes que alivian los síntomas de sequedad vaginal, siempre
que haya alguna actividad sexual penetrativa. Los lubricantes tienen un impacto a corto plazo porque reducen la fricción y hacen que el coito sea menos doloroso. Y también las ayudamos a las pacientes, las instruimos en que así como nos ponemos cremas hidratantes en la cara, la vagina también necesita hidratarse. Entonces, existen hidratantes vaginales que se pueden aplicar frecuentemente para aliviar la sequedad vaginal en el día a día, que tienen beneficios a diferencia de los lubricantes, que son a corto plazo, a largo plazo, porque cambia la sensación vaginal, cambia la estructura de la mucosa vaginal, y esto, bueno, va a ayudar a que las pacientes puedan volver a tener una función sexual disfrutable y placentera. Entonces, para terminar, siempre es importante tener en cuenta que independientemente del tipo de tratamiento, la gran mayoría de los pacientes puede sentir placer en el contacto físico a través del tacto. Entonces tenemos que intentar trabajar junto con todo el equipo de salud para que los pacientes puedan tener una mente abierta, y los profesionales de la salud también, respecto de cómo instruir a los pacientes y poder generar espacios y conversaciones en donde el sexo sea parte de la vida, en donde pueden incorporar a la pareja y trabajar, insistimos nuevamente, con todo el equipo para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, bueno, para terminar, entendemos esto que decíamos al principio: la sexualidad es como un viaje, en donde lo importante no es la llegada, sino el camino, y vamos a seguir insistiendo en evitar centrarse únicamente en la búsqueda del orgasmo, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje y bueno, esperamos sus preguntas para ver qué les pareció. Bueno, muchas gracias y acá estamos para escucharlos. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Reciban un tremendo saludo nuestras expositoras. Estábamos recién viendo la presentación de María Laura Rodríguez, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Concagua, y también de María Laura Dupanlou, médico, psiquiatra también del Hospital Nacional de Cuyo. Ambas trabajan desde el 2019 en el Centro Oncológico de Integración Regional, y nos han traído a nosotros acá un tremendo tema, y aquí las tenemos, aquí están presentes para que podamos saludarlas, para que podamos compartir con ellas, y podamos conversar y poder profundizar este tema tan importante para la salud de nuestros pacientes, tan importante para la gente, y que, como ustedes también lo decían muchas veces, algunos profesionales no tienen la posibilidad de poder tener este tema como parte de su carrera, como parte de su formación. Así que les quiero dar la palabra. ¿Cómo está María Laura Rodríguez? ¿Cómo está María Laura Dupanlou? Aquí tenemos una dualidad, así que saludarla. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Laura Dupanlou. Yo soy Rodríguez, somos las Lauras. Somos las Lauras, en realidad lo hicimos para facilitarle a los pacientes y que no se equivoquen con el nombre del profesional. Así que, bueno, la verdad que es un placer participar de estas jornadas y con un tema que por ahí es como muchas veces dejado de lado, por un montón de factores, por cuestiones de tiempo, de los profesionales, por vergüenza, tanto del paciente y muchas veces también de los profesionales para poder abordarlo. Y nos pasa seguido con Laura que en realidad es a nosotras, a las que vienen con estas dudas, a las que vienen con estas inquietudes, más que por ahí al oncólogo. Entonces, bueno, nos pareció como un tema importante para tocar. Así que, bueno, espero que les haya sido útil. La charla ha sido como muy general, porque, bueno, es un tema mucho más profundo para hablar, pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo. Por ahí me gustaría, o nos gustaría, compartir un poco de experiencias, si hay profesionales del otro lado, cómo es que lo viven ustedes, cómo es que les pasa, si tienen más o menos las mismas dificultades que tenemos nosotros por acá. Nosotras ya hablamos mucho, ahora los queremos escuchar. Claro, totalmente.
Sí, genial. Mira, la verdad que el chat está muy participativo. Tenemos acá mucha gente que quiere dejar sus saludos, que han estado presentes desde Retiro, desde San Fernando, también contando sus experiencias desde Talca, de Concepción, entregándoles sus saludos a ustedes. Excelente la presentación. Muy buenas tardes, muy bueno el tema para abordar, sobre todo del ámbito educativo, dice. Y por ejemplo, Rodrigo dice, el cáncer hereditario se presenta en personas más jóvenes que pueden estar aún incluso en edad reproductiva, donde la enfermedad aún está vigente en todos los ámbitos de las personas, mujeres y hombres. Además, mejorar su autoestima previa, y menciona ahí la depresión también, como un tema que nos está entregando una opinión. Dice Cristóbal, dice que acá en Chile tampoco el tema de la sexualidad está dentro de la formación universitaria, ¿ya? Tampoco. Sí, acá no. Quiere contactar también. Y, por ejemplo, Sofía, ella nos dice, ella es estudiante TENS de Cauquenes y tuvo un problema con cáncer cervicuterino por enfermedad de endometriosis. Y la verdad, luego de eso dice que las cosas no han vuelto a ser iguales. Yo en este momento dice que no tengo pareja, pero cuando lo viví fue difícil. El tema, uno no se siente mal en ese sentido, no se ve a uno mismo. Ella nos cuenta su experiencia desde ese ámbito. Sí, por eso es tan importante, digo, para Sofía y para todos los que en algún momento transitan algo parecido, poder empezar a generar como equipos y como profesionales de salud espacio en donde podamos prevenir estas cosas y en donde, como decíamos en la charla, si la disfunción está instalada, poder tener profesionales y equipos que puedan resolver estas inquietudes, porque como les decíamos a lo largo de la presentación, si bien el índice de disfunciones sexuales es alto, el nivel de satisfacción post-tratamiento también es alto, es decir, más del 70% de los pacientes mejoran su disfunción sexual. Entonces, es por eso que para nosotros es tan importante hablar de sexualidad y ocuparnos de estas temáticas, porque no es un aspecto menor en la vida de los pacientes. Para mí, por ejemplo, en mi caso específico como psiquiatra, aparte de la parte de psicooncología, la sexualidad, a ver, la medicación que nosotros usamos desde psiquiatría produce mucha disfunción sexual. Entonces, para mí, en todos los pacientes de cualquier edad, el tema de la sexualidad es un tema que está siempre presente en las consultas. Yo siempre les pregunto por su vida sexual, por si ha habido algún cambio, porque, a ver, como decían ahí en uno de los comentarios, influye en la vida de las personas, en la autoestima, a ver, si vamos bien a lo biológico, liberación de oxitocina para sentirse mejor, o sea, es como muy importante. Incluso, a ver, la Organización Mundial de la Salud lo pone casi como en la base de la pirámide a la vida sexual. Entonces, a ver, es un tema que tiene que estar, o sea, por ahí, y me pasa con los pacientes, que claro, cuando uno les empieza a preguntar por la vida sexual, se quedan como, esto no me lo preguntaron nunca. Y se abren, o sea, se abren independientemente de la edad, empiezan a contar y a preguntar y a decir, y bueno, y esto, y se sienten cómodos, y va mejorando eso, o sea, es como empezar incluso a desmitificar el tema del sexo en el consultorio. Sí, por ejemplo, Javiera dice, buenas tardes, ¿cómo y cuándo enfrentar este tema en pacientes que están iniciando el tratamiento de quimioterapia o radioterapia? Desde el inicio. Nosotros, si ustedes recuerdan, seguramente lo van a poder revisar en la presentación, cuando hablamos de la evaluación psicosexual, lo que nosotros recomendamos es abordar esta temática desde el inicio del tratamiento, es decir, poder anticiparle al paciente cuáles son las consecuencias que el tratamiento específico que le han indicado va a tener en su vida sexual y poder empezar a trabajar juntos como equipo para poder prevenir que la disfunción sexual aparezca. Sí. A ver, obviamente,
al principio, cuando el paciente está con el reciente diagnóstico, empezando la quimio, les están explicando los tratamientos, es como que incluso para el paciente la parte sexual pasa a un segundo plano, es esperable porque, bueno, la emoción y todo el interés, digamos, está puesto en otro lado, pero sí está bueno ir abriendo, que ya el paciente vaya abriendo ese espacio, sobre todo en cirugías que van a tener alguna secuela a nivel sexual, cirugías o tratamientos como puede ser radioterapia pélvica, o sea, alguna consecuencia más específica en esa área, uno puede ir explicándole, bueno, mira, tu cuerpo va a cambiar, pero esto no significa que vos no puedas disfrutar de tu vida sexual plenamente, quizás va a haber que cambiar algunas cosas, abrir la cabeza, tanto para el paciente como para la pareja, en cuestiones de prácticas, en cuestiones de encontrar otras zonas erógenas, pero lo importante es que esté presente desde el principio, porque si no, cuando aparece, el paciente ya viene frustrado. Y ya viene con su pareja también frustrada, entonces, bueno, por ahí ir como abriendo el paraguas desde el principio, por más que no sea el foco específico del paciente en ese momento. Por ejemplo, Javiera también dice, ¿cómo se enfrenta el efecto adverso de la infertilidad en pacientes con cáncer, sobre todo cuando están en una etapa de adolescencia, y que en el futuro ellos quieren vivir una sexualidad reproductiva? ¿Cómo se enfrentan eso en la adolescencia? Yo no sé cómo es la ley en Chile. Acá en Argentina, la ley, o digamos, el plan oncológico contempla la criopreservación de gametos. Entonces, frente a un paciente que está en edad fértil y que está en edad reproductiva y que no tiene cerrada su sexualidad, esto se le plantea al paciente previo a iniciar el tratamiento y se ofrece la posibilidad de criopreservación de gametos, ¿sí? De óvulos y espermatozoides. Y esto en Argentina se hace en el hospital público, es decir, en Mendoza hay un hospital público muy grande, que es el Hospital Central, y en el Hospital Central hacen este tipo de tratamientos que tienen un costo cero para el paciente, es decir, esto es gratuito acá en Argentina, para el paciente que no tenga cobertura oncológico, claro. Solo para oncológico. Genial. Dice acá, por ejemplo, me gustaría, dice Daniela, me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones en el abordaje con los cuidadores, que además son parejas también de usuarios oncológicos, entendiendo la carga física y psicológica que comparten con su pareja. ¿Cómo lo abordarían en ese caso? A ver, tendríamos que empezar por psico-oncología 1. El abordaje psico-oncológico, a diferencia por ahí de cualquier otro tipo de abordaje psicológico, es decir, de cualquier otro tipo de terapia, parte de la base de que siempre el tratamiento de un paciente oncológico es del paciente y la familia, es decir, la unidad de abordaje siempre es el paciente y la familia, o el paciente y la pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es incorporar a esta pareja de la paciente que está transitando y explorar cuáles son los miedos, cuáles son las dudas, cuáles son las incertidumbres, qué es lo que le preocupa, y abordar esta temática en conjunto. Es decir, no solamente tratamos al paciente oncológico, sino que también tratamos a su pareja y a su familia. Lo primero en lo que hacemos hincapié es en la comunicación. O sea, es lo más importante, porque si no, terminan apareciendo fantasmas, como en una de las diapos que dijo Laura, donde la persona, o sea, el paciente saca conclusiones, no me quiere tocar, ya no le gusto, ya no soy atractiva, y la pareja también saca conclusiones, no sé dónde, no sé, tengo miedo, entonces se termina generando ahí una desconexión entre la pareja y la evitación, que es lo que y aparece la evitación de la relación, y quizás era simplemente que los dos se sentaran a hablar y a expresarse lo que estaba pasando a nivel sexual. Entonces, en esto de incorporar a la pareja en la consulta, es empezar también a trabajar en esto de la comunicación, de que, a ver, quizás
antes la pareja era como un poco más cerrada en ese aspecto, pero bueno, que ahora necesitamos que se abran como pareja, como personas al otro, y empezar a explicar las necesidades, los miedos, las inseguridades, porque si no termina armándose una bola gigante y que simplemente se resolvía con comunicación. Sí. Mira, les quería compartir, Laura, por ejemplo, saludos también, dice Mónica acá, excelente tema, felicitaciones a las expertas, dice Carmen Gloria, excelente presentación, felicitaciones a la expositora, muchas gracias por la presentación, excelente manera de abordar el tema, muy interesante, hace falta ese trabajo, es un trabajo importante por hacer. Y miren, por ejemplo, Daniela, ella dice, ¿es compatible los hidratantes vaginales con terapia hormonal de reemplazo tópica y o de óvulos? A ver, depende, esto es complejo, ¿no? Nos vamos a meter en un terreno que por ahí no nos corresponde a ninguna de las dos, pero para poder simplificarlo y responder. Hay algunos tipos de cánceres que son hormonodependientes, ¿sí? Ese tipo de cánceres no pueden usar ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal, ni tampoco se recomienda usar lubricantes o hidratantes con hormonas, ¿sí? Ni óvulos ni nada. O sea, depende el tipo de cáncer. O sea, en los otros que no hay problemas con la parte hormonal, la terapia hormonal de reemplazo incluso mejora la lubricación de la vagina. Entonces, a ver, ahí sí puede uno combinar, ¿sí? Pero a ver, esto es como que uno habla mucho, no, o la charla está planteada muy desde lo general, pero siempre tenemos que hacer el traje a medida del paciente. Entonces ver, bueno, bien, qué tipo de cáncer es, si se le puede dar hormonas o no, o sea, y ser muy cuidadoso en esto, en los tratamientos que por ahí uno va a instaurar para mejorar una cosa que no terminen empeorando otra. Entonces, la terapia hormonal de reemplazo, los óvulos con hormonas, los lubricantes que vienen con hormonas son útiles para determinado tipo de cáncer, para determinado tipo de paciente, no para todos, no es la generalidad, porque podemos terminar haciendo más daño que beneficio. Sí. Miren, por ejemplo, Constanza dice, excelente presentación, y Mariela dice, yo soy matrona y trabajar con pacientes con cáncer o secuelados de cáncer es muy difícil en este ámbito. Ignacia dice, buenísima presentación. Pamela, muchas gracias por un tema demasiado importante y no considerado. No había escuchado sobre los hidratantes vaginales e incorporarse con mis pacientes también. Bien. Sí, es importante saber la diferencia entre lubricante e hidratante. El lubricante es el efecto, ahí lo dijimos en la charla, pero bueno, lo recordamos un poquito, el lubricante es como muy para el momento, ¿sí? Tiene un efecto como muy a corto plazo, mientras que los hidratantes lo que van haciendo, si uno los coloca todos los días, es mejorando la mucosa vaginal, la lubricación, la elasticidad, o sea, es como la crema de la piel, ¿sí? Entonces por ahí se pueden combinar los dos, en personas que tengan como mucha sequedad vaginal, o por ejemplo personas que han tenido alguna cirugía de reconstrucción vaginal, o que han tenido braquiterapia, por ahí se puede combinar el uso diario del hidratante y sumar al momento de la relación sexual el lubricante, sobre todo es para no generar daño, para no generar dolor, porque eso nos va a condicionar las relaciones posteriores. La mujer va a relacionar que cada vez que tiene sexo le va a doler, entonces no lo va a querer hacer, y la pareja va a pensar lo mismo, no, la hago doler, la hago sufrir, evitemos las relaciones sexuales. Sí, mira, René Jara dice, la calidad de vida de las mujeres por muchas razones se vuelve un tema difícil de tratar. No sé si ustedes piensan que no, pero para mí esto se vincula también de una manera directa con la violencia obstétrica y la invisibilización de estos temas.
Sí, a ver, la calidad de vida de las mujeres, a ver, la calidad de vida y más que nada también el concepto de mujer muchas veces es lo que termina afectándose por la sensación de mutilación que puede ser externa en el caso de las cirugías mamarias, como puede ser interna cuando se hacen las histerectomías o se hacen las oforectomías. Entonces es como, bueno, empezar también a trabajar con el concepto de mujer que va más allá de la genitalidad. Y romper un poco con los estereotipos, ¿no? Porque muchas veces tenemos un estereotipo de qué es, cuál es la belleza de la mujer. Entonces se supone que el estereotipo de mujer es una mujer que tiene que ser flaca, con buenos senos, con pelo largo, y en realidad toda esa imagen corporal se altera. Entonces tenemos que romper con estos estereotipos y volver a ayudar a las pacientes a poder tener una imagen de mujer real y entender que la femineidad o el ser mujer no pasa por la imagen que tengo, ni por el cuerpo que tengo, va mucho más allá de eso. ¿Sí? La femineidad es una función que uno ejerce. Bien, estoy tratando de poder leer casi todos los mensajes que están llegando. Muchos mensajes acá, hoy tenemos más de 200 personas conectadas, están todos participando, agradecidos, aquí puro, excelente presentación, puros cariños acá. ¿Ah? Lástima que no podemos estar presencial y no podemos verlos ahí. Es verdad. Sí. La próxima tiene que ser presencial. Extrañamos eso. Yo estuve ¿cuándo fue la última? 2019, que se hicieron en la universidad. Claro. Extrañamos eso. Me parece que en 2019, después por tema pandemia, nos fuimos online, claro. Y la verdad que también de manera online hemos crecido mucho, o sea, estamos llegando y tenemos también la posibilidad de poder llegar a muchos más profesionales. Sí. Eso es cierto, eso es verdad. Pero lo podemos hacer presencial y transmitir, claro, por streaming online, hacer las dos cosas. Queremos viajar a Chile, queremos visitar Chile. Sí. Dice, por ejemplo, Gladys dice, ¿algún otro tratamiento farmacológico para mejorar el líbido? Mira, hay muy pocos. De hecho, a ver, desde la parte puramente de psiquiátrica y psicofarmacológica, muchas veces para contrarrestar el efecto de disminución de la libido de los antidepresivos usamos bupropión. Pero, a ver, no hay así la pastillita que encienda el deseo. El motorcito, no, hay algunos trabajos con sildenafil en mujeres, pero no son tampoco muy concluyentes. Para los hombres depende de un montón de factores, que sea efectivo o no, el sildenafil, el tadalafilo, que es por ahí una molécula un poco mejor para usar en los varones, pero lamentablemente no. De todas formas, a ver, tener en cuenta que lo primero está acá. El primer órgano sexual es el cerebro, es la mente, las fantasías. Entonces, por ahí más que una pastilla, es aprender a trabajar con la fantasía y lograr, digamos, como la excitación y el deseo a partir de ese lado. Si tenemos lo contrario, tenemos un montón de fármacos que disminuyen la libido. Entonces, ahí sí es, bueno, evaluar si se puede rotar el fármaco que se está usando a otro que por ahí no le produzca el mismo efecto. En el caso de que el deseo sea consecuencia de un psicofármaco. Exactamente. Si no, se trabaja mucho en psicoterapia esto, ¿no? En poder volver a reconectar con la sexualidad, el volver a conectar con el deseo, el volver a sentirse sexualmente atractivo para poder después sentir que uno puede conectar con el otro, porque en definitiva lo que empieza a pasar es que yo transmito mi propia imagen, es decir, si yo me veo poco atractiva sexualmente, probablemente genere mucho menos atracción en el otro también, porque se genera una situación de cierto grado de evitación, que es lo que venimos hablando. Entonces hay que trabajar mucho, pero individualmente, ¿no? Con esto que Laura decía, en volver a estimular el mayor órgano sexual, que es el que tenemos acá adentro, que es el cerebro.
Mira, acá también les quiero tocar un tema porque Miriam Pino me pide que les plantee lo siguiente: ¿cómo se hace el abordaje en personas que ya tienen su edad, que son bastante reticentes en exponer su sexualidad? Porque ya contamos con algunas recomendaciones, pero ¿qué pasa si estas personas no están dispuestos a responder por sí mismos? Se respeta. ¿Cómo? Se respeta siempre el deseo del paciente. Nosotros no vamos a imponer una temática, ¿sí? Nosotros vamos a generar un espacio para que si ese paciente tiene la necesidad de plantearlo, sepa que hay un espacio en donde lo puede resolver, pero de ninguna manera vamos a imponer un tema que no es un problema para un paciente, es decir, que un paciente no lo trae. O sea, se pregunta en la consulta, el paciente responde y se siente con la total libertad de decir, no, de esto yo no quiero hablar, y se respeta. En general, por lo menos a mí, nunca se han negado a hablar de la parte sexual. También tiene que ver mucho con la actitud que uno pone ante ese tema. Siempre marcarle al paciente que nosotros no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Entonces... Y no partir del prejuicio de que porque sean personas mayores no tienen vida sexual activa. Totalmente. Entonces, bueno, nosotros sembramos siempre el espacio y bueno, y tenemos pacientes... Yo tenía un paciente con una cirugía de próstata, 80 años, y hacía 2 años que estaba operado, y su mayor preocupación era que no podía tener relaciones con su mujer, de 80 años también. Y yo le pregunté, bueno, pero vos, ¿tu mujer quiere tener relaciones con...? Sí. O sea, y ese era su mayor angustia, era que no podía seguir manteniendo relaciones sexuales con su mujer. Yo esta mañana atendí un paciente de 82 años, que tiene una cirugía de próstata, no ha perdido la función sexual, pero consulta porque le preocupa la posibilidad de disminuir su frecuencia sexual. Entonces, estas cosas nos pasan todos los días, no es que son casos aislados. Y también tener en cuenta, esto por ahí un poco con la pregunta que hacían, es que, a ver, también nosotros saber que la sexualidad no se termina a los 65 años o 60 años, o sea, la sexualidad continúa. Entonces, por más que sea una persona mayor, puede seguir teniendo relaciones sexuales. Lo que pasa es que está este concepto de que el coito es solo para los jóvenes, el acto sexual es solo para los jóvenes, y ya después de los 60 ya bajaste la persiana. ¿Qué vas a estar haciendo? Incluso, y eso es cultural, o sea, no es específico de nosotros, o sea, es a nivel cultural. En abril de este año se hace un congreso muy grande de psiquiatría acá en Argentina, y una de las charlas era la sexualidad en la tercera edad, y contaban casos claro, que por ejemplo, no sé, en el geriátrico, el abuelito que se acuesta con la otra abuelita, ¿y cómo? ¿Y por qué no? ¿Sí? Si el abuelito todavía está vivo, y la abuelita también. Pero bueno, está como esa cosa de no, mis abuelos no tienen sexo. ¿Dónde? Les contamos que sí, sepanlo. Así que, pero bueno, es como muy, muy común pensarlo, entonces uno tiene también que ir como derribando estos tabús y estas barreras y tener la mente abierta, o sea. Pero en relación a eso, a ver, siempre se respeta lo que quiere el paciente, o sea, eso es fundamental. Mira qué bien. Excelente presentación, dice Estefanía, y acá dice René, el comprender la sexualidad de una mirada distinta, donde el sexo no es solo una cosa, hay muchas formas de tener relaciones sexuales y no hay una edad límite tampoco. ¿Está de acuerdo con Nosotros siempre decimos, ¿no? No sé, en Chile supongo que debe ser parecido, a veces le preguntamos a nuestras pacientes, ¿dormir cucharita es sexualidad? ¿Qué dirían? Yo tengo claro mi respuesta, sí que diría el resto.
Bueno, a vos te podemos escuchar, así que vas a tener que responder vos. Por supuesto que sí, porque se vive de todos los ámbitos, pues. Se vive de todo, se vive desde distintos Uno que ámbitos. aprendió, uno que escuchó la charla. Pero es esto, es poder reivindicar estas cosas, ¿no? Volvemos a lo que hemos repetido a lo largo de toda la presentación. Hay que correrse del imperativo sexual y entender que la sexualidad es mucho más amplia que el coito. Y que en la tercera edad tienen las personas relaciones sexuales coitales, pero también duermen cucharita, y eso también es sexualidad. E incluso, a ver, en esto de abrir la cabeza, de la comunicación, a ver, aparte del cerebro, el otro mayor órgano sexual que tenemos es la piel. Entonces, cuando hablamos de sexualidad y esto de sacar el imperativo coital, es también sacar esto de centrado todo en la genitalidad, en que tiene que haber un pene, una vagina, una erección, una penetración, como si fuera una fórmula matemática. Esto, más esto, igual a esto. Entonces, a ver, muchas mujeres se pueden estimular a través de los pezones, las que no han tenido una cirugía mamaria, por supuesto, porque ahí sí la sensibilidad cambia. Entonces, bueno, incluso, y cuando ha habido, digamos, cirugías pelvianas o radiación a nivel pélvico, donde por ahí se afecta la sensibilidad o hay alteraciones anatómicas a raíz de la cirugía, también, bueno, empezar a buscar otras posiciones, ¿sí? Y no siempre lo mismo. De hecho, yo muchos años atrás trabajé mucho con lesionados medulares, y existe el Kama Sutra para la silla de ruedas. Y bueno, y era como empezar a educar también a los pacientes en que existen otras formas. No es necesario llegar al orgasmo, se puede disfrutar del proceso, disfrutar del camino, como lo pusimos en la última parte, y sentirse satisfechos sin necesidad de llegar al orgasmo. Que el orgasmo por ahí puede cambiar, que por ahí tenemos en la mente el orgasmo de las películas, y entender que eso no es real, eso es una película, que cada uno puede ir conociéndose y reconociéndose después del diagnóstico de cáncer, después de los tratamientos, y que es totalmente válido y que los puede llevar a una sexualidad plena a pesar de lo que haya pasado. Efectivamente. Bien, María Laura Tupanlow, María Laura Rodríguez, podemos estar todo el rato aquí hablando y todavía tenemos por ahí muchos, parece que no fue manera, ahí volvimos. Muchas preguntas todavía y saludos en el chat, pero la verdad que simplemente me queda agradecerles a ustedes por su tiempo, por su tremenda disposición, vocación, espíritu de servicio, porque coincidimos todos, y en el chat también se menciona, de que es un tema importante, es un tema que se aborda poco, que muchas veces no se sabe cómo entrar en el tema, y que siempre es necesario poder tener la mirada de expertas que saben realmente poder abordarlo y siguiendo cada uno de los pasos. Nuestros pacientes con cáncer realmente necesitamos tener la suavidad necesaria para atender sus necesidades en todo tipo de ámbitos de cosas, y este tema es de una tremenda importancia, que también viene de la mano con un tema cultural, como decía por ahí también en el chat. Me gustaría dejarlas a ustedes para que pudieran dar sus últimas palabras, sin antes, por supuesto, agradecer de que hayan querido ser parte de esta jornada oncológica como Centro Oncológico de la Universidad Católica del Maule, como equipo organizador, junto a la CEREMI, Fundación Vida. Estamos pero muy contentos de que ustedes hayan estado acá, así que solo agradecerles. Bueno, el agradecimiento es nuestro de poder compartir esta temática que para nosotras es sumamente importante. Ojalá podamos seguir contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena para que dentro de todos los equipos de salud, de todas las nacionalidades, podamos empezar a incluir la sexualidad, a hablar de sexualidad y a trabajar juntos por el único objetivo en común que tenemos todos los que estamos en esto, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Agradecer, bueno, el espacio que nos dieron, el poder participar de estas jornadas, la verdad que un honor y un placer. Esperamos que, bueno, que haya sido útil, y comparto con Laura, bueno, esto de aunque sea ser un pequeño granito de arena para que algunas cosas empiecen a cambiar en pos de la mejoría de los pacientes. Así es. Así es, no les quepa la menor duda de que así es. Estaban sus contactos, abajo también. Seguro, sí. Correos electrónicos, ahí está nuestro director dejándolo en pantalla para que ustedes puedan tomar nota y puedan ponerse en contacto con María Laura, con las María Laura, y podamos tener ahí su contacto y la comunicación permanente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Así que un abrazo virtual para ustedes a distancia. Gracias a ustedes. Y a todos nuestros audientes, a toda la audiencia que nos acompañó, a todos aquellos que estuvieron presentes en el chat y participando activamente, agradecerles por haber estado presente hoy, habernos acompañado. Tuvimos una altísima participación, y esta presentación, así como la anterior, va a quedar subida en la página de las jornadaoncológicas.cl para que ustedes la puedan ver ya a partir de mañana y las puedan ir revisando. Voy a agradecer enormemente al equipo del Centro Oncológico que está detrás de esto, a todo el equipo técnico, a la productora de contentmarketing.cl, a Media Streaming, al director que está detrás de las cámaras, con los quienes ha sido posible que podamos estar al aire y podamos estar saliendo y llegando a todos ustedes. Así que un abrazo muy grande, nos encontramos el próximo jueves, ¿ya? El próximo jueves 17, con nuestro módulo 3, con nuestra siguiente presentación. Así que un abrazo muy grande y será hasta el próximo jueves. Chao, chao. Gracias. ¿Sabías que promover un estilo de vida saludable es cuidarnos juntos? Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com. Un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer. Para una persona con cáncer, el acompañamiento es vital. Para una persona con cáncer, alimentarse bien es fundamental. Para una persona con cáncer, la contención es primordial. Para una persona con cáncer, sentirse activo es prioridad. Para las personas con cáncer, la Fundación Vida es la posibilidad de una vida mejor. Infórmate y haz tu aporte en www.vi-da.cl. Fundación Vida.